Hola a todos. Hoy los invito a hacer un recorrido histórico por la evolución política de la educación inclusiva, tanto a nivel internacional como en Colombia. Veremos cómo década tras década el concepto de inclusión ha cambiado y cómo las políticas y leyes han transformado la manera en que entendemos el derecho a la educación para todos. En los años 1960, la educación inclusiva aún no existía como un concepto. Predominaba la educación especial, con un enfoque médico y segregador. Los niños con discapacidades estudiaban en escuelas separadas. En Colombia también se seguía este modelo. Esta década marca el inicio del interés por atender a personas con discapacidad, aunque sin hablar aún de derechos o inclusión. Luego, más adelante, en la década de 1970, surgen los primeros intentos de integración escolar, especialmente en Europa y Estados Unidos. En Colombia se amplían los programas de educación especial, todavía bajo un enfoque de derecho a la rehabilitación. La palabra inclusión aún no se usa. Se habla de integración, como permitir que algunos estudiantes ingresen al aula regular, pero adaptándose al sistema y no al revés. Luego, en la década de 1980, el mundo empieza a hablar de equidad educativa. Se siembran las bases de lo que será la educación para todos. En Colombia, la reforma educativa comienza a reconocer el derecho a la educación como un derecho social, pero la inclusión todavía no es una realidad. Más adelante, en la década de 1990, que es una década clave, surge la Declaración de Johnson, que impulsa la educación para todos. En 1994, la Declaración de Salamanca revoluciona la educación al afirmar que las escuelas regulares deben acoger a todos los niños con discapacidad. En Colombia, este espíritu se refleja en la Ley 115 de 1994, que abre la puerta a políticas inclusivas. Aquí el término educación inclusiva se consolida con una meta mundial. Más adelante, en la década del 2000, el Foro de Dakar, que refuerza el compromiso global con la educación inclusiva. En el 2006 se aprueba la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que convierte la inclusión en un derecho humano. En Colombia se concreta con el Decreto 366 de 2009, que regula los apoyos pedagógicos. La inclusión pasa de ser una idea a una obligación del Estado. En la década del 2010, la inclusión se amplía,
Ya no se trata solo de discapacidad, sino también de género, etnia, pobreza y diversidad cultural. En el año 2013, en Colombia, se promulga la Ley 1618, que garantiza el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad. En el 2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecen que la educación debe ser inclusiva, equitativa y de calidad para todos. Más adelante, en la década de 2020, finalmente, con la pandemia que se vivió con el COVID-19, puso a prueba la equidad y la accesibilidad educativa. Se habla de inclusión digital, resiliencia educativa y equidad tecnológica. En Colombia se fortalecen las políticas derivadas del Decreto 366 y la Ley 1618, con énfasis en la atención a la diversidad en entornos presenciales y virtuales. Hoy entendemos la inclusión como un proceso interseccional que abarca todas las formas de diversidad humana. En resumen, la educación inclusiva ha recorrido un largo camino de la segregación en los años 60 a la integración en los 70 y finalmente la inclusión plena como derecho humano en el siglo XXI. Cada década ha dejado huella en nuestras leyes y políticas, recordándonos que la educación inclusiva no es un favor, sino un derecho. Gracias por acompañarme en este recorrido histórico.